Como les estaba comentando mi compañera, soy consultor en ISO Excellence, soy ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a ver unos temas pues, importantes relacionados con la investigación de accidentes e incidentes para el proceso o la implementación, que lo tengan ustedes en cuenta. Un minuto, por favor. El día de hoy vamos a tratar un tema pues importantísimo dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llama investigación de accidentes e incidentes. Vamos a ver un recorrido para poder conocer qué debemos de hacer en esta etapa cuando se nos presente una situación imprevista de un incidente que puede llegar a ocurrir o un accidente de trabajo. Bueno, al finalizar los participantes podrán podrán llegar a conocer, permítanme un segundo por favor. Bueno, al finalizar esta formación los participantes podrán diferenciar entre un incidente y un accidente de trabajo, saber cómo reportar un incidente y un accidente de trabajo, investigar un incidente y un accidente de trabajo empleando las herramientas diseñadas para tal fin. Bueno, algunas definiciones, teniendo en cuenta que para todos los países las reglamentaciones de ley son diferentes, quisimos tomar en este webinar o en esta presentación unos conceptos pues tomados de la OSAS 18001, que es nuestra guía en sistemas de gestión para implementar. Sabemos que un incidente pues nos dice que es un evento relacionado con el trabajo en el que la lesión o enfermedad la lesión o enfermedad, a pesar de la severidad o fatalidad, ocurren o podrán haber ocurrido. Hay unas notas aclaratorias en la OSAS y nos dice que un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión. Es decir, si tenemos un incidente en nuestro trabajo, puede llegar a darnos o a transmitirnos o a llevarnos a una enfermedad o posiblemente a una fatalidad. Eso depende de esa lesión, de cómo fue la severidad de la lesión. En la nota 2 nos dice que un incidente, donde es un incidente cuando ha ocurrido una lesión, enfermedad o fatalidad, puede ser también referido como un casi accidente. Es decir, se puede presentar una línea de fuego, observación o una condición insegura, ¿sí? Y en la nota 3 nos dice una situación de emergencia, que es un tipo particular de incidente, es decir, que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier tipo de incidente relacionado con estos factores. Puede ser una condición insegura, puede ser también un acto inseguro, puede ser también una situación de emergencia que lleve a cabo este tipo de lesiones. Definición de accidente de trabajo o de accidente. Es un evento que resulta de lesión o daño no intencional. No se limita a lesiones, sino que incluye tanto a la lesión como a la enfermedad. No confunde la lesión con el accidente, no es lo mismo, hay que tener en cuenta que la lesión se puede derivar de los factores que posiblemente ya hemos hablado anterior. Las lesiones y las enfermedades son el resultado de los accidentes, pero los accidentes no se limitan a lesiones o enfermedades. Si el evento produce un daño o pérdida de la propiedad y no hay lesión, todavía es un accidente. Esto es una definición que se adapta en este momento a la legislación en Colombia, donde tenemos que tener en cuenta lo que pasa con el daño a la propiedad y si este representa una pérdida. También tenemos la definición importantísima que es la investigación. Esta parte de investigación nos dice que son las estrategias de seguridad que permiten a través de la recolección y análisis de los datos de la información definir cuáles fueron esas causas que intervinieron en el accidente, cómo se pudo generar y posterior a eso pues definir cuáles van a ser las acciones a tomar, si son acciones correctivas o son acciones preventivas. Eso depende de qué suceso se haya presentado.
Tenemos unas causas básicas y unas causas inmediatas que tenemos que tener en cuenta dentro de la investigación de los incidentes y de los accidentes. Son causas relacionadas directamente con los factores encontrados en el trabajo. Nos dice que las causas básicas son las causas reales que se manifiestan detrás pues, de lo ocurrido. Estas razones por las cuales ocurren esos actos y esas condiciones subestándar, es decir, son condiciones que pueden estar en el medio y que pueden intervenir en las actividades y pueden llegar a facilitar que se presente esa situación de incidente o accidente. Esas causas también nos ayudan pues, a explicar por qué se cometen esos actos o condiciones inseguras y por qué existen en realidad esas condiciones en ese medio o en ese ambiente. Las causas inmediatas son circunstancias que se presentan antes del contacto. Por lo general son de observación o se pueden llegar a detectar, se pueden llegar a sentir. Se clasifican en actos subestándar o actos inseguros. Es decir, son comportamientos de la persona, ¿sí?, que podrían llegar a dar paso a la ocurrencia. Es decir, una persona que no tiene en cuenta las condiciones que debe tener hacia el autocuidado. Decimos que las causas inmediatas pues están clasificadas en actos inseguros o condiciones subestándar. Son comportamientos que podrían llegar a dar paso a la ocurrencia de un accidente o un incidente. Estas circunstancias podrían dar paso pues, a la ocurrencia que puede ser o el accidente categorizado en leve, en grave o fatal, o el incidente que llegue a generar pues un tipo de lesión de acuerdo a la categoría. ¿Qué es un accidente grave? Aquel que trae como consecuencia pues una amputación de cualquier segmento corporal, la fractura de huesos largos, traumas craneoencefálicos, quemaduras de segundo y de tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamientos o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de la médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual, o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Para el caso de Colombia, pues hacemos referencia a la resolución 1401 del 2007. Para otros países tendrán que tener en cuenta qué les aplica en tema de marco legal para la investigación de accidentes, de acuerdo a su normativa. También queremos especificar o identificar qué son actos subestándares o inseguros, pues decíamos anteriormente que son comportamientos que están encaminados a dar paso a la ocurrencia de accidente. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues son las circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente. Un ejemplo práctico puede ser que no tengamos en un proceso de maquinaria, no tengamos unas guardas de seguridad. Eso podría ser una circunstancia del medio que puede llegar a dar paso al accidente. También tenemos que tener en cuenta qué es el equipo investigador. Este equipo investigador, pues, como todos sabemos, debe ser integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor de área de trabajo. ¿Por qué? Porque estas personas siempre están directamente relacionadas con el proceso. Son personas que saben y conocen cuál es el procedimiento de trabajo y cuáles son las responsabilidades del trabajador y de la empresa. ¿Cómo los aseguramos cuando vamos a trabajar este tipo de procesos? Esto generalmente se pide pues, que sea del área donde ocurrió el incidente. También se debe tener un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, del COPAS, y del encargado del desarrollo del sistema de gestión. Puede ser el coordinador o el director de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando el accidente se considere grave o mortal, en la investigación deberá participar un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo que cuente con licencia para este fin, con licencia en salud ocupacional. Esta persona puede ser que esté dentro de la organización, puede ser del equipo de seguridad y salud del trabajo, o ustedes lo pueden contratar para que haga parte de la investigación y pues establezca y defina cuáles fueron las causas que generaron este tipo de incidentes o de accidentes. ¿Sí? También se debe tener en cuenta que las empresas, dentro de las empresas, pues deben de estar integradas las personas que diseñan las normas, los procesos y obviamente las personas de mantenimiento, es súper importante. Pueden
entrar a profundizar más en la resolución 1401 de 2007, de investigación de accidentes, para el caso de Colombia. Bueno, nuestro marco legal, como les decía, está enfocado a la resolución 1401 del 2007, que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, y a la NTC 3701, que es una norma técnica colombiana, donde nos puede dar una clasificación, es una guía de registro y estadística de accidentes de trabajo para poder categorizar cuáles son actos y condiciones inseguras y poder determinar por qué causa accidente de trabajo o enfermedad profesional. Como las diferentes normativas de los países contemplarán sus seguimientos específicos para dar inicio a la investigación, pues quise hacer referencia a las OSAS 18001, donde nos dicen los puntos de las investigaciones, el punto específicamente de investigación de incidentes, cómo deben hacerlo las organizaciones y qué guía deben de tener. Entonces, ahí nos dice básicamente pues que tenemos que primero establecer e implementar un procedimiento para registrar, investigar y analizar los incidentes de manera que se pueda determinar las deficiencias del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En seguridad y salud ocupacional. ¿Qué otros factores pueden ser la causa que contribuyan a la ocurrencia de estos incidentes? Pues bueno, tenemos que identificar las necesidades de acción correctiva, las de acciones preventivas, cómo identificar las oportunidades para el mejoramiento continuo, cómo comunicar los resultados de estas investigaciones. Ahí tenemos un PHBA donde nos dice pues cómo vamos a planear, cómo vamos a hacer, cómo vamos a verificar y cómo vamos a actuar. También pues deben de ser realizadas a tiempo. Cuando ocurre el incidente pues las investigaciones deben de ser inmediatas y los accidentes también. Cualquier necesidad identificada para esta acción correctiva o oportunidad para la acción preventiva deben de ser manejadas de acuerdo a las partes relevantes. Esto debe quedar documentado, dejar evidencias, dejar registros y mantener los resultados de estas investigaciones por trazabilidad. Listo. También tenemos la parte, cuando ya hemos hecho el proceso anterior, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son las no conformidades que resultan, cuáles son las acciones correctivas y cuáles son las acciones preventivas. La misma organización debe establecer, implementar y mantener el procedimiento que habíamos hablado anteriormente, identificar los pasos anteriores y registrar y revisar la efectividad de estas acciones. También se debe tener en claro que debemos de seguir una metodología de investigación. Eso lo define la empresa de acuerdo a su normativa y de acuerdo al sistema que tenga implementado, cual sea su guía. Para el caso de Colombia, pues nosotros tomamos referencia en la resolución 1401 del 2007 que nos dice cómo realizar la investigación de accidentes de trabajo e incidentes de trabajo. La metodología que podría llegar a utilizar en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, más que un ajuste a sus necesidades y requerimientos, eso va de acuerdo pues con su actividad económica, cómo está desarrollando su core de negocio y cuáles son sus desarrollos técnicos o tecnológicos. De esta manera, pues que ustedes puedan facilitar y cumplir sus obligaciones legales y esto sirva como una herramienta técnica hacia la prevención. Bueno, acá tenemos unos pasos muy sencillos y que son muy claros a la hora pues, de actuar y que tenemos que tener en cuenta en el momento en que ocurre un accidente o un incidente de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Pues primero hay que prestarle atención al lesionado si lo hay. En ese momento vamos a tener en cuenta dónde se presentó la situación. Tenemos que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es suministrar los primeros auxilios con base en los procedimientos y la actuación y competencia de su equipo de brigada de emergencia. Debemos de reportar el evento. Se debe de hacer el reporte del incidente de trabajo, reporte de accidente de trabajo, dependiendo de cómo haya sido. Acá para este caso nosotros tomamos una referencia que es el FURAT, que es el formato único de reporte de accidente de trabajo que está establecido por las ARLs acá en Colombia. Y el tercer paso es investigar el evento. El equipo investigador pues debe seleccionar la metodología a seguir
y buscar las evidencias de recolección de datos y de la información. Acá tenemos un PHDA donde nos explica básicamente lo anterior, que debemos de hacer primero, pues recolectar toda la información. Después de haber recogido la información en el sitio de trabajo, preferiblemente en el sitio de trabajo y con todos los involucrados, se debe analizar los datos y determinar las causas. Después de haber hecho el análisis y la determinación de causas, vamos a mirar las alternativas de solución, de ahí van a surgir las medidas correctivas y preventivas, y finalmente vamos a verificar la efectividad de las medidas de control. Cuando llegamos a las medidas de control, pues vamos a mirar si finalmente fueron efectivas y si no, debemos de volver a replantear qué pasó en la recolección de datos inicial. Bueno, en los pasos anteriores en la recolección de datos, pues nosotros tenemos que hacer las entrevistas directamente en el sitio de trabajo, preferiblemente, de todos los involucrados. Lo primero que hay que hacer es entrevistar al accidentado, a los testigos, a los jefes de área. Esas entrevistas deben de ser por separado, no se pueden hacer entrevistas colectivas. Se deben realizar las entrevistas, como les digo siempre, en lugar de trabajo. Realizar preguntas abiertas, pero ustedes no deben de conducir a esas respuestas. Es decir, deben de preguntar de una manera de que el empleado o el trabajador dé su versión libre y no se sienta con presiones. No se deben de influenciar las respuestas, como les acabé de decir. Tratar de repetirle el relato para que él no pierda la esencia de la investigación, no se pierda la esencia de la investigación y tampoco se sienta presionado. Terminar cada entrevista en forma positiva. Decirle que hace parte, pues, de establecer cuáles fueron las causas y cómo vamos a mejorar en los procesos para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de incidentes o de accidentes. Después tenemos que recoger información sobre las condiciones, mirar qué pasó en el sitio de trabajo, realizar inspección de condiciones de seguridad como factores posibles para la ocurrencia de estos incidentes o de estos accidentes. Entonces, primero que todo, hay que hacer la inspección detallada en las instalaciones. Cómo se encuentran las instalaciones, si hay condiciones o estándar que hayan facilitado la ocurrencia de estos incidentes. Vamos a mirar también máquinas y si vamos a encontrar máquinas en los procesos. Herramientas, si tienen ayudas mecánicas. También es súper importante las condiciones ambientales, si contaban con poca iluminación, si en ese momento había si el proceso tiene presencia de gases o de vapores, si existía mucho ruido y no tenían los elementos de protección en ese momento, cuáles son las materias primas que están en el proceso, qué materiales inciden y qué tan seguros o inseguros son, y pues obviamente los EPPs. También vamos a tener que recoger datos en la ubicación. En este paso se puede determinar o podemos identificar cuáles fueron los aspectos importantes. En ese momento, el trabajador, ¿dónde se encontraba con respecto al equipo que estaba manipulando o con respecto a la herramienta? Y de acuerdo a la operación que estaba realizando, en qué punto se encontraba en ese momento y qué ayudas tenía o qué ayudas le hacían falta para poder llevar a cabo la operación. Luego, tenemos que revisar la documentación que hace parte de esos procesos. Es decir, vamos a revisar todos los procedimientos de trabajo seguro, vamos a saber si contaban o no con procedimientos para poder hacer la operatividad del trabajo. Vamos a mirar si existen las hojas de vida de las máquinas y de los equipos. Tenemos que revisar los informes de las inspecciones anteriores. Recuerde que las inspecciones son súper importantes y nos dan muchos datos de entrada para la investigación. Vamos a tener que revisar los registros de los mantenimientos preventivos y correctivos. Súper importante eso, porque a veces no tenemos en cuenta que se deben de programar unos mantenimientos y que hacen parte del desarrollo del proceso de la operación, ¿sí? Son necesarios. También vamos a tener que revisar nuestra matriz de identificación de peligros, de evaluación y valoración de riesgos. Vamos a mirar si teníamos valorados esos riesgos, si los habíamos contemplado y cuáles eran los controles que habíamos aplicado. Ahí podemos concluir cuáles fueron los que fallaron.
También vamos a revisar los reportes de actos y condiciones que los trabajadores realizan, ¿sí? Donde nos informan las condiciones inseguras, si lo hacen, si no lo hacen. ¿Y cuál es la trazabilidad? Si hay un histórico de incidentes reportados o de accidentes que hayan sido involucrados de la misma manera con lo que se haya presentado en ese momento. De acuerdo con esa información, vamos a establecer cuál va a ser el modelo de causalidad del accidente. Eso lo podemos ver en esta gráfica. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, desde la falta de los controles administrativos. ¿Qué pasó en la parte de controles administrativos? Luego vamos a mirar cuáles fueron las causas inmediatas que dieron, vamos a mirar cuáles fueron las causas básicas que van a dar paso pues a las causas inmediatas. Luego se va a presentar el incidente y finalmente vamos a saber si ese incidente va a conducir a una lesión, a una pérdida, a una interrupción de los procesos de tiempo o a la fatalidad, que en este caso pues la muerte. Bueno, vamos a explicar en qué consiste cada etapa. La lesión o pérdida de interrupción, cuando vayamos a hacer el análisis, pues vamos a ir desde lo fatal a... Ahora nos devolvemos a la inversa a lo que falló en controles administrativos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues vamos a mirar si fueron lesiones en las personas. Si no fueron lesiones, entonces si fueron lesiones o daños a la propiedad, equipos, materias primas, instalaciones, dependiendo del proceso donde estemos. ¿Qué interrupción de procesos hubo? Si hubo paradas no programadas. Si afectó la operación directamente, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el resultado final de esa secuencia? Vamos a mirar qué pasó con el incidente, ¿sí? Este normalmente está relacionado con el contacto o con una fuente. En este caso, pues tenemos una fuente de energía o sustancia que se traduce en pérdida. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos acá, para que ustedes lo entiendan, cuando estamos sometidos a un nivel de ruido bastante fuerte, entonces vamos a determinar si está por debajo del que se puede generar la lesión auditiva, en este caso para Colombia son de 85 decibeles, ¿sí? Y ahí está directamente relacionado con los CPPs, con los protectores auditivos. Para el siguiente caso, pues tenemos el mismo nivel, queremos saber si es que está por encima del nivel de los decibeles permitidos y si la exposición supera las 8 horas diarias, si es permanente y cuánto tiempo está en el sitio de trabajo. Para este entonces, pues vamos a llegar a determinar pues, las causas inmediatas, que son los actos inseguros. Estos actos inseguros están relacionados, aquí podemos colocar unos ejemplos, como almacenamiento de manera incorrecta, es decir, pueden ser sustancias químicas, comportamientos inapropiados, los trabajadores pues realizan bromas pesadas, eliminar los dispositivos de seguridad, manipular o instalar cargas pues, de manera incorrecta, levantar objetos de forma incorrecta, no aislarse de fuentes de poder, operar equipos sin autorización y poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, sobrepasar la capacidad de carga de los equipos. Como causas básicas, pues tenemos las condiciones inseguras. Todo lo que está relacionado pues, con almacenamientos, ausencia de procedimientos, instructivos, paso a pasos. También se relacionan con condiciones ambientales peligrosas, todo lo que encontramos en el ambiente. Equipos de protección personal pues que no son los adecuados, que no han sido estudiados para saber si sí o no suple la protección para el trabajador. Las fallas en los controles operativos, las herramientas, equipos o materiales defectuosos, y si tenemos algo pues importantísimo que es el orden y la limpieza, ¿sí? Bueno, también encontramos los factores personales que son más enfocados a las conductas de los trabajadores, todo lo que es seguridad basada en el comportamiento. Ahí podemos hablar pues, de la capacidad física o fisiológica inadecuada que tenga el trabajador, la tensión física que se vea en ese momento,
La parte mental es súper importante. ¿Qué tensión tiene en ese momento a nivel psicosocial? La falta de conocimiento para poder desarrollar esas labores, la falta de habilidades y la motivación. Si la motivación es deficiente, esto es un factor bastante influyente. También vamos a encontrar factores del trabajo. En esos factores del trabajo pues van relacionados básicamente al proceso. O sea, si la supervisión y liderazgo son deficientes, pues obviamente los trabajadores no van a tener un guía y no van a poder desarrollar bien sus funciones. La ingeniería inadecuada, la deficiencia en las adquisiciones, si todo lo que necesita para poder desarrollar las operaciones a nivel de adquisiciones o a nivel de compras o proveedores es deficiente, pues no tiene los recursos necesarios para llevar a cabo la operación y por ende pues va a cometer errores. Que no haya presencia de mantenimiento, o que el mantenimiento sea deficiente, que las herramientas y equipos sean inadecuados, que no existan normas de trabajo, que no se tenga en cuenta que en los procesos pues se van a presentar el uso y el desgaste dependiendo de lo que esté manipulando, en este caso por equipos y herramientas, y si se encuentra algún tipo de abuso y de maltrato en ese momento hacia el trabajador. Luego encontramos la falta de controles administrativos. Esto va más enfocado pues a los programas que no estén ajustados a las necesidades de la empresa, estándares no ajustados a las necesidades del programa y de la empresa, o sea, que no se establezcan estándares dentro de esos mismos programas y procedimientos, que no sean todos al mismo lenguaje, que los entiendan, que no sean claros, que no se cumplan parcialmente estos mismos estándares y estos programas. Dentro de esa metodología ustedes podrán escoger la que más se ajuste a su organización o podrán hacerla por varias líneas. Es decir, pueden tener técnicas de análisis de información para determinar esas causas. En este caso, pues nosotros estamos mostrando en este momento la espina de pescado, ¿sí? Aquí podemos mirar las causas potenciales que van a derivar. ¿Qué fue lo que pasó con ese accidente o con ese incidente? ¿Qué tipo de lesión generó? Si fue una lesión incapacitante, si fue una lesión o fue una pérdida de tiempo, ¿qué fue lo que ocurrió en sí? Entonces podemos determinar varias causas, ¿sí? Y poderlas evaluar. También tenemos otra que es muy usual y es muy efectiva, que es el método de los 5 porqués. Acá ustedes pueden retrospectivamente tomar como punto de partida pues la pregunta, ¿por qué ocurrió? ¿Sí? Desde la pérdida hacia atrás. Y encuentre las respuestas pues de las evidencias. Analice la recolección de datos, si fue efectiva, si no fue efectiva, si fueron los datos que necesitaba o si no, y verifique los pasos anteriores. Es decir, analice la pérdida, qué pasó, por qué llegamos a la pérdida, por qué ocurrió ese evento, por qué se presentó un acto subestándar, pero también por qué hubo una condición subestándar, qué fue lo que influyó, por qué fueron factores personales o por qué fueron factores del trabajo. Listo. De acuerdo con eso, podemos establecer las acciones preventivas previas necesarias, ¿sí? Para la aplicación del procedimiento de investigación de incidentes y accidentes del trabajo. Aquí, pues como ya les decía, primero hay que establecer la metodología. Vamos a ver cómo vamos a recoger la información, cuál va a ser la técnica de análisis, cuáles son los modelos y formatos del reporte, y de ahí van a salir unos informes y obviamente pues las acciones correctivas que se lleguen a dar. Luego vamos a identificar los posibles investigadores, entonces hay que conformar el equipo de trabajo de investigación. Entonces, de acuerdo con la ley y la estructura, los integrantes de ese equipo de investigación pueden ser, ¿no? Pueden ser distribuidos dentro del mismo personal. Recuerden, si fue un accidente que generó la muerte, tiene que estar directamente, y es obligatorio, que la investigación la realice una persona, un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo, o sea, lo ocupacional. Debe haber personas que estén involucradas en el proceso, las personas que hayan realizado el procedimiento, los jefes de áreas supervisores, integrantes del COPAS, el director de seguridad y salud en el trabajo o su coordinador,
Y los testigos, obviamente, son súper importantes a la hora de recoger la información. Después debemos definir los contenidos y entrenamiento para los mismos investigadores. Tenemos que prepararlos para que ellos puedan llevar a cabo la investigación, ¿sí? Bueno, con respecto al anterior, pues vamos a dar paso a lo que es el formato del informe. ¿Cómo se debe presentar el informe? Entonces, se debe analizar o se debe registrar la descripción del evento, de la información, determinar las causas y establecer las acciones correctivas. Anexarlo a ese informe deben de anexar unos soportes. ¿Cuáles soportes? Pues los registros de la información recolectada, el análisis realizado para determinar las causas inmediatas, es decir, la metodología que utilizaron, el análisis de esa metodología que utilizaron, y el análisis para definir las acciones correctivas. Luego vamos a dar paso a la generación y seguimiento de la acción correctiva. ¿Qué debe tener esa acción correctiva en la investigación del accidente y del incidente? Pues debe diligenciar la acción correctiva en el formato específico que tenga cada organización, donde vaya a decir cuál fue el origen de la acción correctiva, si fue por accidente de trabajo, si fue por incidente de trabajo, si fue por incidente que generó un accidente y que llevó a cabo pues una lesión, pérdida o muerte, análisis de la causa del evento y el plan de acción. Luego a eso vamos a realizar un seguimiento al cumplimiento y a la eficacia de los planes de acción. Posteriormente debemos determinar si cerramos la acción correctiva generada el proceso de investigación o debemos devolvernos al paso anterior, que es analizar qué falló en el seguimiento o tenemos que analizar desde el inicio toda la información. Finalmente, cuando ocurren estos tipos de incidentes y accidentes, cuando hacemos todo el proceso de investigación, cuando llevamos a cabo pues, los reportes, vamos a tener unas lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas debemos de divulgarlas a toda la organización. Tenemos que enfocarla a la seguridad en los procedimientos de trabajo para prevenir estos accidentes. Son lecciones que se deben de dar a conocer con el fin de que no vuelvan a ocurrir estas eventualidades o se presenten con mayor frecuencia estos accidentes, el nivel de riesgo es demasiado alto. Nunca se debe considerar como exagerada una nueva medida de seguridad, siempre hay que pensar pues en lo que pueda pasar a medida exagerada, es decir, sí hay que pensar en lo peor. Siempre se debe asegurar la inspección del área antes de iniciar las labores. Esas lecciones deben ir enfocadas a darle pautas seguras al trabajador para que pueda en lo posible siempre evitar que ocurra este tipo de situaciones. Y obviamente pues tomar los controles pertinentes, reforzar los controles pertinentes. Bueno, eso era prácticamente pues el tema de investigación de incidentes y accidentes. Ustedes pueden profundizar más en de acuerdo a su legislación y pueden también tomar como guía la OSAS 18001. Muchas gracias.